Me he encontrado con un mercado que no existe, o sea, un producto que no existe en un mercado que sí existe, porque el mercado está. Si tú haces tu servicio siempre pensando en que sea de alto nivel, con los detalles precisos, con los procesos precisos, va a llegar una etapa de convivencia entre el cliente y la marca, que el cliente ya es parte de la marca y va a confiar en lo que saques. Ah, ya voy porque sé que lo de Pro lo hace increíble. Necesita un servicio flexible que se acomoda a sus necesidades y que no sea un impedimento para hacer sus actividades. Se abrió un campo laboral para el profesor que tenía la noche libre y ahora entrena adultos, entrena grupo de exalumnos y se ha abierto. Claro, entonces está bueno porque obviamente genera trabajo, ¿no? Corregiría muchas cosas, ¿no? Los costos, por ejemplo. Hoy el tema de la optimización Espacio, de costos horario. empresariales creo que es uno de los focos más principales, cómo reduzco gastos administrativos para poder operar mejor y poder vender lo mismo que vendía antes, pero claro, Con con más margen. 10%, 20% menos en gastos anuales, ¿no? Obviamente, todo eso es... Hola, ¿qué tal? Comunidad de Gestión Deportiva PUC. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en el cual complementamos todo el conocimiento, contenido que impartimos en nuestros diferentes programas académicos, cursos que tienen una labor de formación. La complementamos con entrevistas, con conversaciones con gestores deportivos, con personas con experiencia en el sector deportivo en un formato más abierto, un formato más distendido en el cual compartimos esta experiencia. Sigan este contenido paralelo, el cual lo pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas, YouTube, Spotify y las demás. Así que, querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de gestión deportiva. El día de hoy tenemos a Luis Reina, que es fundador y director de Pro Amateur Fútbol y además otros emprendimientos en el deporte. Luis, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jesús, por la invitación y nada, para hablar un poquito del deporte, del emprendimiento y nada, de lo que quieras preguntar, ¿no? El día de hoy, en esta entrevista, vamos a hablar de... primero, creo que está matizada por el emprendimiento deportivo. Luis es un emprendedor deportivo. Además de el deporte en un target de adultos, generación de comunidad, perspectivas en adelante, ¿no? Así que muy atentos a estos temas, las personas que están en el sector deportivo, a los que están emprendiendo, quieren emprender, ¿no? Para tener una idea de lo que es esta aventura del emprendimiento. Luis, partamos un poco, cuéntame tu experiencia personal ligada al deporte y cómo esta se vincula a comenzar una empresa relacionada en el deporte. Bueno, yo vengo de una familia deportista primero, o sea, he crecido con el deporte. Mi papá ha sido jugador de fútbol, mi mamá ha sido jugadora de softball y siempre ligado con el ámbito deportivo, conociendo el ámbito deportivo a nivel profesional, ¿no? Digamos que mi familia ha crecido con los valores del deporte, ¿no? En mi caso también amo el deporte, amo mucho el fútbol, ¿no? Que es creo que el deporte dentro que más populoso es en nuestro país y que también más mercado tiene, ¿no? Pero también me encantan los otros deportes, ¿no? En el tema personales, con mi mamá siempre inculcándome lo que es el softball, el béisbol, mi papá el básquet, ¿no? Yo autogustándome algunas cosas como la Fórmula 1, tenis, ¿no? Ahora con el pádel, ¿no? También con las modernidades. Y nada, yo de carrera terminé el colegio, igual jugaba fútbol, terminé el colegio y me dedico a estudiar diseño y publicidad, primero, ¿no? Como uno de mis primeros intereses. Y después especializándome más en marketing, lo que decía la parte de diplomados, especializaciones, ¿no? Y tenía una carrera corporativa desde que uno egresa, ¿no? Trabajando en empresas, en áreas de diseño, en área de marketing, en área de publicidad. Y todo eso, bueno, durante 10 años, hasta que en algún momento uno decide cambiar el rumbo, hacer lo que a uno más le gusta, que es el deporte.
no cambiando de rumbo así porque te levantas de la noche a la mañana y dices voy a emprender, sino creo que de las propias experiencias uno va sacando ideas siempre y de cada experiencia corporativa, de cada experiencia profesional que hayas tenido, empiezas a analizar, ya que mi especialización es en marketing, empiezas a analizar mercados, proyectos, ideas de negocio, rentabilidad y todas estas cosas. Y todas las que he podido haber pensado y han salido, y algunas no, que también, obviamente, algunas han salido y no han servido mucho, siempre con la idea deportiva, ¿no? Siempre, oye, si mi afinidad es el deporte, necesito buscar algo que primero a mí me impulse para llevar el riesgo a un estilo de vida, ¿no? Y creo que el deporte, felizmente estamos en un medio que el deporte es masivo, pero hay que tener las pinzas como para arriesgarse en un medio un poquito más informal, ¿no? Y no tan valorado como de repente en otros países del mundo, ¿no? No tan valorado. Anteriormente creo que a medida post pandemia ha habido una valoración mucho mayor. Sí. Se ven gimnasios más llenos, más ofertas, probablemente lo has notado tú en Pro Amateur también. Pero quisiera, Lucho, volver a esa etapa de transición de, vamos a hablar, el pre-emprendedor o el que tiene todavía la idea, que de repente está haciendo otra cosa, o tú, un poco, habíamos conversado antes de que tú comenzaste en marketing, ¿no? En vendiendo, pero en otros sectores, sí, haciendo marca y ventas en otros sectores. Imagino que ha habido esa transición entre la oficina, ideas, ir probando, hasta que al final te dedicas a ese proyecto, ¿no? Me gustaría que nos cuentes ese proceso y cómo pasas, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que no, para tú poder emprender o poder tener experiencias, hay que pasar etapas también, no es que de la noche a la mañana no dices que tengo una idea, la voy a romper, no, de repente te chocas con una pared, ¿no? Yo a los 24 aprox terminé me desligué de una empresa porque ya había llegado a un tope, ¿no? Quería otras experiencias porque era muy gráfica de mi primera carrera y yo ya estaba pensando mucho más en estrategias, ideas de comerciales, ventas, y esa empresa no me lo daba, entonces decidí dar un paso y estuve como 6 meses intentando ser independiente, ¿no? Intentando buscar clientes, todo, pero claro, a los 24 años me encontré con una realidad que no era, o sea, si no tienes la experiencia, si no tienes el recorrido, no solamente académico, sino también la madurez personal, ¿no? No lo logras. Entonces volví a empezar, ¿no? Entonces hice unos cursos de marketing y bueno, postulé un trabajo donde por fin agarré un área de marketing, que es en una universidad privada. Y ahí fui escalando, comenzando como diseñador, después como coordinador de marketing y jefe de marketing y todo el proceso correcto. Y ahí obviamente te encuentras, y siempre creo que el emprendedor tiene ideas de negocio por donde lo mires. Vas a un café y estás escuchando cada otra mesa para ver un modelo de negocio que es interesante o no, para tú mismo evaluarlo, no creo que eso no va a funcionar o sí va a funcionar. Y siempre estás así. Entonces siempre hay una persona que o veía una realidad de la empresa donde trabajaba y la trasladaba de repente a una escena deportiva, ¿no? Tipo, a ver, si me piden, no sé, 1000 inscritos en un examen de admisión, después cómo lo entrevisto anualmente y eso cuánto me dejaría, a ver si le pongo un gimnasio, cómo sería, ¿no? Y así vas teniendo proceso de ventas, proceso de marketing, de conversión, ¿no? Toda esta parte digital. Y nada, siempre con el espíritu de emprender, siempre con el espíritu de sacar algo. Pero claro, no tenía los conocimientos, ni la experiencia, ni los kilómetros de campo para sentarme en reuniones, ni discutir algo, ¿no? Creo que eso te lo da el tiempo, ¿no? Y de hecho, yo tuve unos proyectos antes de Pro, como marcas deportivas, más personalizadas, algunas agencias, en esa época no se hablaba mucho de agencias deportivas, digitales, entonces también intenté. Pero claro, no era un mercado muy difícil, que no dependía mucho de mí. Y yo tenía esta idea de Pro ya como en el 2014. Yo me había sentado con mi papá a exponerle esta idea porque había experimentado yo mismo. Creo que justo hablamos, yo no era socio de ningún club. Yo tenía 24 años, 23, pagaba por un gimnasio anualmente.
probé CrossFit, probé Functional, probé Muay Thai, probé todos los deportes que pueda hacer, porque el mercado no me decía que podía entrenar fútbol. Yo no era socio de un club y, y hace como 10 años tampoco había mucho exalumno, no había mucho campeonato amateur, no había mucho de esas cosas donde tú podrías interactuar con lo que tú realmente era pichangas, ¿no? Es decir, más para jugar partidos. Claro, y si tú no tienes un grupo social grande, que yo sí lo tenía por lo menos lunes y miércoles tenía pichangas, pero me quedaba el martes, jueves, viernes, sábado, domingo sin hacer fútbol. Y si no jugaba en un equipo, que en esa época, bueno, no tanta gente jugaba las ligas distritales, que era más competitivo, entonces no encontraba algo que me satisfaga. Pagaba gimnasios que no iba. Ojo, que hay mercado para eso, no lo estoy criticando, son de que yo no me encontraba. No era lo que te gustaba. Y bueno, mi papá también trabajando en el fútbol, trabajaba para clubes privados, trabajaba para entrenando fútbol, y veía que agarraba trabajos privados de tipo un club privado, un club social privado, una empresa corporativa que apostaba por el fútbol, y me invitaba a entrenar. Y ahí es donde descubro que, a ver, mi papá pasando de entrenar profesionales a entrenar gente de oficina, que está sentado 8 horas, sentado, y que van a entrenar fútbol, y que lo hacen con una pasión que no lo encuentras en ningún lado, que no lo encontrarán en el gimnasio, y que mejoran, y que bajan de peso, y que mejoran, y se potencian físicamente y todo. Y ahí dije, oye, me he encontrado con algo acá, ¿no? Me he encontrado con un mercado que no existe, o sea, un producto que no existe en un mercado que sí existe, porque el mercado está. Producto masivo también, el fútbol. El deporte masivo. Y ahí empecé a analizar la situación, lo llevé a un estudio de un diplomado de marketing internacional que hice en una universidad, y lo llevé como ejemplo. No fue bien aceptado por mi grupo, de hecho hicimos otra cosa. Lo propusiste a la hora lo propuse. No, gracias. Sí, ¿no? De repente ahorita tenía 4 socios, ¿ya? Pero mira lo que se han perdido, muchachos. lo propuse, pero el profesor me dijo, oye, no sé lo que hace tu grupo, pero tú, mientras tu grupo hace eso, tú sigue con esta idea, porque esta idea no la he escuchado antes. De hecho, creo que hicimos una librería para niños o algo así, ¿no? No sé qué hicimos. Y nada, lo empecé a estudiar mucho más, empecé a hacer un poquito de análisis de mercado, ya más en mis horas libres, ¿no? Trabajo de campo, ya cotizaciones, todas esas cosas, y bueno, este proyecto para mí también tiene que ver mucho con la parte de mi papá, que es un jugador de fútbol, ha dirigido mucho tiempo, y creo que este negocio tenía que estar anexado a la imagen de mi papá como garantía deportiva. Porque al fin y al cabo, yo soy publicista, diseñador, marquetero, pero no tengo garantía deportiva, ¿no? Entonces también hay que saber posicionarse. Y justo en el 2018 que yo decido emprender, ya, que no compró, decido emprender, tenía ese file de ese estudio guardadito. Y nada, decidí emprender, me va un poquito mal con algunas cosas, esto de la ropa deportiva, estas cosas. ¿A full time ya ese 2018? O sea, ¿ya habías renunciado? Había renunciado en febrero. No. Había renunciado totalmente. También por un tema de personal, ya estaba un poco cansado del corporativo. Había un desorden dentro de la empresa donde estaba, hubo un pequeño desorden que no me gustó. Y decidí un paso al costado, y ya tenía ideas, entonces no que pero sí, totalmente al 100%. O sea, con un pequeño riesgo y con un pequeño tiempo sabático, sí. Ya estaba proyectado. Pero igual, o sea, siempre con el nervio de que si funciona o no, pues, ¿no? Y nada, decido salir, y mi papá me llama a los 3 meses diciéndome, por si acaso, no continúo con esto, estoy libre. ¿Te acuerdas de ese proyecto que hablamos hace como años que me comentaste que querías hacer de fútbol? Y eso hace 4 años era. Claro, es decir, 2014. Exacto, o sea, digamos que ha ido. Sí, o sea, estuvo ahí. Es un germen, es como un. Estuvo ahí, pero nunca se movió. ¿Por qué? Porque lo expuse en una mesa familiar. Siempre en esas conversaciones familiares que dices, oye, ¿qué pasa si tu papá en algún momento se queda sin esto, sin lo otro? ¿Qué pasa? El problema. Mis hermanas justo habían venido de Estados Unidos, que vivían allá, hablando de cuál va a ser el futuro de esto, ¿no? Y yo lo puse en la mesa un día y ahí había quedado, ¿no? De hecho, ni siquiera le llamó la atención. Y Malo, ¿te acuerdas de ese proyecto, no? Oye, vamos a hacerlo. Y yo, feliz, ¿no? Vamos a sacar ese file, de hecho era otro nombre. Y nada, ahí empezamos, obviamente con una inversión totalmente personal. Y
y era un muy buen proyecto que, bueno, fue escalando. O sea, no emprendí para hacer un negocio, pero no proyecté la magnitud donde podía haber llegado, ¿no? Pero eso creo que se puede proyectar, porque ese Excel que hace proyectado del día uno, de repente es un chiste, ¿no? Se va proyectando el día a día de trabajo, y sobre todo en un medio muy difícil que es el deportivo, ¿no? Sobre todo en el fútbol. Entonces sacamos Pro, que era una idea innovadora de hacer un centro de entrenamiento, o sea, un training center o una academia de fútbol para adultos en un medio que ya existía, que es el fútbol, ¿no? Son de que nadie había hablado de fútbol para adultos antes. Y así fuimos escalando. De hecho, el proyecto comienza en agosto del 2018. Yo había realizado en febrero, ¿no? Y nada, desde ahí no hemos parado hasta hoy día, ¿no? Entonces, a modo de cronología, 2014 ya tenías un poco la idea, el primer estudio, sin vas experiencia, haciendo otras cosas. 2018 se da la oportunidad, tu papá está medio libre, retoman esa idea, también coincide en que tú habías dejado de trabajar, que podías dedicarte a esto, le podías dar un tiempo de dedicación completa, y comienzan en el 2018 con una idea, ¿no? Que creo que no es exactamente lo que es ahora, ¿no? O sea, de repente en el core sí. En el core sí, pero en la visión y la magnitud, todo lo que sí, querían. no. Me gustaría conversar sobre esa primera etapa, ¿no? Primera etapa 1 del emprendimiento, porque como lo hemos conversado en los cursos, en las diplomaturas, etcétera, el papel es uno, la idea es una, en el PPT puedes poner que 30.000 personas van a querer, nada. 50 pestañas. 50, hasta que llegas al mercado, y el mercado es el que te dice, esto sí funciona, esto no funciona, o sí funciona pero así, o sí funciona a este precio, o en estas condiciones, ¿no? Entonces, me gustaría saber, sale la primera idea, y cuáles son los primeros pasos y contraste con el mercado, ¿no? ¿Qué encontraste? ¿Qué te dijeron, mira, por acá es? ¿O que te dijeron, mira, esto no? A ver, cuando obviamente el modelo era muy parecido a lo que es una academia de fútbol para niños, ¿no? Que era de poca frecuencia, grupo reducido, ¿no? Mensualidades tipo como colegio, ¿no? Que era matrícula, y eso lo aplicamos primero. Eso fue la primera. Esa fue la primera idea La primera idea era un entrenamiento de lunes, miércoles y viernes nomás, en una sola hora. De hecho, era un poquito más de tiempo, no solamente una hora. Era un trabajo. Eso es la parte de formato de negocio, ¿no? Nosotros lanzamos tipo una preventa, ¿no? Una convocatoria, hicimos unos pilotos. Eso sí es correcto, creo que todo debe ser piloteable, o sea, sobre todo en este tipo de trabajo de campo, presenciabilidad, tiene que estar piloteado para cuando te llegue el primer cliente real, no haya tantas improvisaciones. Entienda que lo que está pagando está bien desarrollado en campos. O sea, la primera impresión es todo. Entonces, hicimos unos pilotos en junio, con invitados, con gente, invirtiendo. La gente cree que es gasto, pero es inversión, hay que invertir. Que la inversión es campo, material, entrenadores, la difusión, el tema de la producción audiovisual, ¿no? Ahora también la pauta digital, todas estas cosas que obviamente te da herramientas low cost para poder llegar a más gente, porque obviamente no vas a emprender alquilando tomando un panel en la vía expresa que el presupuesto es muy alto, ¿no? Claro. Intentas optimizar todos tus presupuestos a la parte digital. Y nada, la primera etapa, pilotear, salimos a mercado, hicimos buenas conversiones. De hecho, comenzó el servicio con 24 inscritos. 24 inscritos que para mí era... claro, para un para turno. Mí era para un turno, el lunes, miércoles y viernes. Era mucho también, venía con uniforme, el ticket era súper alto. No estaba bien diseñado el pricing, ¿ok? Era más de inversión todo. Pero se llegó a iniciar el día 1 con 24 inscritos, ¿ok? Diseñado como trabajan las academias de fútbol para niños, ¿no? Que es con menos frecuencia, ¿no? Más pedagógico, y a la parte deportiva era más bajar un entrenamiento profesional, copy-paste al fútbol amateur, que no es así, es otro.
entramos a un mundo de formación académica para un target que fuimos... el entrenamiento que hacía tu papá profesional, Claro. hay que bajarle un cambio para que puedan entrenar. Creo que hoy ya te puedo decir que entramos al medio deportivo y hoy estamos en el mundo de entretenimiento con el canal del deporte, ¿no? Pero es así, no, o sea, entramos al medio deportivo, pero no sabíamos que estamos entrando al canal de entretenimiento en verdad. Y es eso, o sea, las personas buscan excusas para entretenerse. Bienestar, ¿no? entretenimiento. Bienestar, ¿no? entretenimiento, pues fiesta, amigos, nuevas comunidades, nueva gente, que también se reforzó más ahora post pandemia, como dices, ¿no? Pero en pandemia existía ese bicho, pero la gente no se impulsaba, ¿no? Lo veía como gasto, ahora ya tiene que tener un presupuesto para eso, ¿no? Es decir, ¿no? El adulto target de Pro Amateur creo que está concientizado de que hay un ya presupuesto Hoy mensual sí. para Hoy sí. sea gimnasio, deporte, ¿no? Todo. Hoy sí es eso. Antes no, antes era como que, a ver, voy a intentar esto me voy a inscribir a un gimnasio que era lo más... Pero claro, pasó mucho de que teníamos muchos clientes que pagaba gimnasio y pagaba pro. Hoy ya solamente a veces pagan pro, ¿no? Entonces, claro, no lo veían como un sobregasto. Hoy ya lo comparan y dicen, no, prefiero ir a pro por gusto, por afinidad. De repente hay clientes que han llegado a pro y dicen, no, ¿sabes qué? Me afiné a ese gimnasio. Entonces también hay público para todo. Entonces en esa primera etapa fuimos encontrando no sabíamos el tema de la renovación. Pasó el primer mes, esperamos sentados a que los 24 se vuelvan a pagar y no pasó que los 24 y no pasó que los 24 se volvieron a inscribir y yo ya había pagado todo el mes siguiente. Entonces, nos quedamos en nuestros laureles un poquito, ¿no? Digamos, hubo inscritos, pero obviamente con un vacío. Y ahí entendimos, miércoles, ¿sabes? Si es que vamos a tener un negocio que queremos hacerlo con frecuencia alta, no podemos estar dependiendo de una comunidad pequeña. Entonces empezamos a entender, oye, creo que estamos en el negocio del volumen de ventas, ¿no? El open training, como dice el gimnasio, pero en verdad esto con horarios reducidos. Y también fuimos viendo también otras escenas de siendo entrenamientos, referenciándonos. En esa época había Bana Coach, que hacía training con horarios específicos, y en cada horario metía 24 personas, y era un sistema de entrenamiento secuencial. Entonces, también había otros, creo que salió el Nica Challenge, también lo estudiamos, vimos algunas cosas también por fuera, y empecé a decir, oye, creo que por acá va la idea de la venta del tema de por sesiones, ¿no? Más que un plan paga... Más como academia. Más como academia, que es estatal, martes y jueves. Entonces ahí, teniendo poco cliente, ampliamos más horas. Y ese cliente dijo, oh, man, ya, ahora tengo más horas para entrenar. Ya puedo elegir. Disponibilidad. Y ahí entendimos que los adultos no son niños. Los adultos pueden decir, después del trabajo, se planificaron para ir a entrenar y en el camino le sale, no sé, una reunión. Le sale el amigo que le dice, oye, vamos a comer. O en el mismo trabajo, pensaba salir a las 6 y te quedas Exacto, hasta las 8. literal. Entonces el adulto tiene mucho más... necesita más flexibilidad. Necesita un servicio flexible que se acomoda a sus necesidades y que no sea un impedimento para hacer sus actividades. Entonces si yo los pongo martes y jueves, no me va a comprar. Entonces ahí empezamos a entender que el cliente adulto necesita horarios donde sea un complemento a lo que ella hace. Que diga, hoy tengo tiempo, voy. No dejo hacer esto por esto, o voy para allá y ya pierdo mi inversión. Lo que sí también intentamos jugar bastante dentro de esa primera etapa fue empezar a entender los reclamos. Oye, no fui a esta, no fui a la otra sesión, bla, bla. Entendimos que el cliente en esa época y hoy también... siente que las marcas no están muy cerca con ellos cuando de la inversión efectiva se da en servicio. A veces a mí también me pasaba que en gimnasios no me podían frisear, tenía que volver a pagar automáticamente, si no, de repente yo me lesionaba, tenía que mandar un correazo.
Tu certificado médico. Claro, y Firmado. si me iba de viaje, caballero, ¿no? Entonces no era muy efectivo lo que yo pagaba con lo que yo hacía dentro del servicio. Ahí fuimos lo que entendimos ese problema. Y también tenemos que eso también te da oportunidad de vender más. También. Entonces fuimos escalando. Tuvimos malos meses, como te digo, esos primeros meses de pensar que venían las renovaciones, de pensar de que eran niñitos, ¿no? O sea, se estudió, estaba el producto, estaba el target, pero no estaba entender al target ni estudiar realmente las necesidades del mismo, ¿no? Pero eso te lo da el día a día. Eso te lo da la curva de aprendizaje de tomarlo como inversión. El tema que sí tuvimos muy buena cabeza para salir al mercado y saber que todo iba a ser gasto o todo iba a ser inversión. No entramos obviamente, tomando mucho riesgo de capital propia. No, creo que hay muchas ideas fracasan, no por la idea, sino porque la gente está desesperada de que funcione. Y creo que es una curva de aprendizaje. He visto muchos proyectos que han salido y que si a los 3 meses no funciona, o porque hay gente que recién emprende, dice, no, ya esto no me va a rendir, no tengo la cabeza o la energía para seguir capacitándome y eso para que funcione. Pero recién tuvo un número verde al año y medio. Todo era punto de equilibrio, rojo, punto de equilibrio, rojo, punto de equilibrio, punto de equilibrio, punto de equilibrio, rojo. Porque vas aprendiendo, el mercado se mueve diferente. Comenzar en agosto, tu primera temporada de verano, tu primera temporada de invierno real, o sea, los feriados, cómo hacen con los feriados, con el servicio, por temporadas, estación, o sea, el verano te come a veces, hay que ganarle al verano, diciembre te come, porque es todo producto, nadie compra servicio en diciembre, y vas aprendiendo, y ahí es donde, claro, no sé cuántos emprendimientos puedan sobrevivir un año y medio sin ver resultados. Nosotros, en mi caso, soy muy paciente con eso porque creo en el proyecto. Hay que creer, a veces se cree por un poquito eso de, no, si es un proyectazo, ¿no? Pero créetelo en serio, o sea, si es un proyectazo hay que darle tiempo, espacio y no todo es de la noche a la mañana. Creo que eso también fue una del aprendizaje, aguantar, sobrevivimos a la pandemia y, ahora, bueno, y eso fue año y medio, pero tú no, en principio pensaste que iba a ser año y medio. ¿Cuánto? No, en mi proyección, Claro. a los 2 meses ya estaba en verde. Mira cuánto utilidad voy a ganar, ¿no? Una locura. Tú no pensás que ya, oye, con esto ya dejo de trabajar toda mi vida, ¿no? Digamos que ese año y medio ha sido más por mantenerte en la idea, en el creer en el... Porque en base era un mercado, no sé cómo funciona el tema de marketing, pero claro, era descubrir un océano azul, era descubrir un nicho de mercado en un mercado que ya existe, que es el fútbol. Y la idea estaba ahí y creíamos demasiado en el proyecto. Yo personalmente creía un montón, mi papá creía. Y bueno, también círculo cercano decía, oye, dale, que esto la vas a romper. Y bueno, también eso también, sumarte con gente que te da energía en ese sentido también suma un montón, ¿no? O sea, y gente que te dice, oye, necesito que me digas si esto, o sea, gente que ya había emprendido, te has capacitado también. De repente uno no tiene tanta... Mi experiencia no es tanto de administrador ni de CEO. De hecho, te dije, hoy ya somos una sociedad. Yo no soy el CEO de la empresa, ni siquiera. Yo soy el gerente, bueno, de su gerente, pero más veo la parte comercial operativa. Hay una cabeza, o sea, yo tengo mi gerente, ¿no? Tu jefe. Sí, mi jefe, y es así, o sea, zapatero a su zapato también. Creo que también pisar tierra, suelos, ser bien, no, mucho ego veo, mucho ego. Oye, si no eres, no eres, ya está, o sea, entonces... Cuando dices mucho ego, ¿en qué sentido? No sé, hay situaciones en las que... veo mucho que tiene un día de emprendedor y ya es CEO, sales marketing, paso a paso, vas a llegar, pero... Entonces, muy realista con el proyecto y creo que si tú realmente evalúas todos los escenarios y hay dentro de toda esa proyección que dices, que uno también sabe que es totalmente optimista, ¿no? Excel, sí. Optimista, ya empiezas a ver la parte, ya vamos a ser más conservadora, la palabra conservador empieza a ser más llamativa, pues, ¿no? Y siendo conservador, sigue siendo un buen proyecto.
ah, ahí es donde dices, hay que esperar porque va a explotar. Va a pasar algo que va a explotar, pero obviamente hay que buscar ese que pase algo. No es que te quedas sentado, pues, ¿no? Para llegar a esa explosión, ese mes y medio, o sea, ese año y medio, sí hubo cambios dentro de Pro que fueron punto de quiebre. Como ajustes, ¿no? Sí, sí, ajustes. sí. Creo que acá como buen punto a considerar a quienes vayan a emprender es siempre tener un colchón, ¿no? Pues te puedes quedar sin gasolina pensando que, ok, iba al segundo mes ya punto de equilibrio y puede ser como año y medio, 8 meses, 10 meses o hasta más, ¿no? Entonces siempre creo que es bueno tener un colchón de, ok, primero la empresa, podemos aguantarnos, no sé, 8, 9 meses, un año en negativo. Claro. Eso a la par tú. O sea, yo cuánto tiempo puedo destinarle en negativo, ¿no? Claro. Personalmente, o sea, tus gastos personales, familia, hijos, hay que hacer creo una planificación previa, ¿no? Para saber que hasta cuándo puedes empujar, porque si no lo haces y te vas optimista al tercer, cuarto mes con la carga familiar, ahora, la esposa eso, que te dice sí, no, el niño, claro. O sea, hay que... Bueno, eso lo entendí en el camino. Claro. Porque claro, también mucha energía y mucho entusiasmo también te vas encontrando estos baches personales, ¿no? Oye, ¿cómo va el siguiente mes? ¿No? Y siempre ahí, bueno, hay que... Creo que el poder del emprendedor es el alto riesgo y que asume, y creo que eso le da mucha fortaleza, ¿no? De hecho, uno que venía de la parte corporativa que era totalmente cómodo, ¿no? Tarjeta 8 de la mañana, 6 de la tarde, chao. Por ahí te metías un poquito más en horas extras, ¿no? Pero vemos que te va a la oficina y... Sí, entonces también aprendes un poquito en el camino, aprendes mucho en el camino, con los golpes, ¿no? Y también, ojo, si yo en algún momento veía que después de un año la curva no era ascendente en experiencia, en conocimiento, en entendimiento del mercado, en mis análisis, yo también daba un paso al costado, ¿no? Porque obviamente no voy muy terco, es el tema sí, claro, la terquedad, no. Pero sí veía buenos indicios de que... Pero eso también es el día a día, estar ahí, pensar, juntarte con gente que sabe más que tú. Eso es importante. Porque al fin y al cabo, si lo quiere llevar a empresa, o ahora que ya somos una empresa más grande, ya hasta con una corporación, un grupo, no puede hacerlo solo. No hay forma que lo haga solo. Tienes que tener socios, de repente vas a tener que disponer de parte de la empresa, porque de repente tú solo te comes el 100% de la torta, ¿no? Te comes el 100% de la torta, te vas a comer tú solo. De repente te comes el 50%, pero ganas 10 veces más. No es un tema de... La gente sí me encontraron en este medio que, por lo menos acá en Perú, la gente se aferra mucho a sus marcas. Cuando creo que si la marca ya es atractiva para alguien que te viene a tocar la puerta, hay que escuchar, hay que ver posibilidades, abrir. La marca creo que hoy no es mi marca. Le pertenece primero al grupo de socios que tengo, a los trabajadores y al propio cliente. Ya es una marca que estamos pensando no que a ver qué pasa el próximo año, sino que dure 10 años más, 15 años más, ¿no? En el tiempo, que de repente migre a otro tipo de negocio, ¿no? Y así como va escalando, pues, ¿no? Sí, creo que en la parte inicial, mira, parte de planificación y todo, también un poco quien lidera el proyecto, evaluar qué quiere, ¿no? O sea, ¿quieres el 100% del tamaño de una empresa de este tamaño o el 100% o exacto, reducir el porcentaje de algo más grande, ¿no? O sea, yo creo que el camino depende de cada uno, ¿no? ¿Qué quieres tener? ¿Quieres que tu empresa llegue a ciertos niveles, pero vas a necesitar siempre otra gente o un grupo detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un poco la decisión de la persona en su momento, ¿no? Sí. ¿No? O sea, porque también tú puedes tener todo el control de algo más chiquito, claro, tu tienda y bien, o que es grande, pero como tú dices, claro, grande por solo, ejemplo, muy difícil. Claro, muy grande difícil. Solo, muy difícil. ¿Por qué? Porque de repente, tranquilamente yo podría estar tranquilo, Una sede, listo. Sí, 20 chicos, tranquilo, pero cuando vas haciendo las cosas pausadamente, bien, entendiendo, cambiando branding, cambiando filosofía de trabajo, cambiando estructura de entrenamiento, cambiando todas estas cosas que ya te le llegas a una franquicia casi, el cliente va aumentando en capacidad.
y el propio cliente te exige a ti. Tú no, o sea, te exige crecer. Te exige, oye, llega a más mercados, necesito ver más gente, necesito más horas, ¿no? Claro. Más beneficios, ¿no? Y eso también es como que, oye, no estoy preparado para tanta gente. Yo no estaba preparado para tanta gente, entonces, ¿qué haces? Te unes. Sí. Tú mismo te vas dando cuenta, ¿no? Sí, claro. Lo que te falta. Porque Claro, obvio. Hay otro punto que no quiero pasar por alto, era lo de los pilotos, que eso es algo Sí. súper importante. De repente al principio es vital y después creo que en el desarrollo de la empresa siempre se va a ir probando cosas, ¿no? Me gustaría hablar de esa preparación de probar cosas, porque también no es probar por probar, hacerlo sin planificar, etcétera, No. ¿no? Porque tú bien mencionaste, íbamos a comenzar el proyecto y había que probarlo, ¿no? Pero requería cierto grado de inversión para prestar, vamos a llamar, el servicio mínimo que creemos que el público Claro. pueda aceptar. Porque si tú tampoco no inviertes lo necesario, no lo haces bien, es lo mismo que nada, porque llega a la gente, no le va a gustar y no te va a dar un feedback más tangible, más, digamos, con más valor de realmente darle un servicio cercano Claro. a lo que tú estás pretendiendo, ¿no? Entonces, creo que esa parte del piloto es importante. Lo hemos visto en algunos cursos o proyectos de los alumnos cuando quieren presentar algo. Y pasa de que o quieren montar todo, ¿no? Ya como es el Excel, puedes poner muchas cosas, o quieren ya, o proponen montar todo, o su piloto es muy, muy escaso en cuanto a lo que quieren hacer, ¿no? Entonces no vas a tener, si no lo haces muy parecido, no vas a saber si le gustó o no el campo, si no le gustó el entrenamiento, porque no de repente lo hiciste tú y no contrataste Claro. al entrenador que tú querías, entonces obviamente vas a decir, no me gustó el entrenamiento. ¿Por qué? Por el entrenador ya, pero, ¿no? Entonces, varias cositas con respecto a los pilotos, y estos pilotos no es solo saber si me pagarían o no, sino qué objetivos hay detrás, qué quiero saber, ¿no? O sea, vamos a hablar de tu servicio, o tu producto es un servicio, la hora, o sea, el tiempo de entrenamiento, Optimización de tiempo, el lugar, la ubicación, las instalaciones, hay un montón Hay de un montón, aspectos para todo. sacar información, sí, obvio. que después puedes transformarla en decisiones, ¿no? Este lugar me conviene, no me conviene, ¿no? ¿Qué tal le pareció en los camerinos? Perfecto. Pero hay otro tema que es la observación, ¿no? Lo que te pueden decir y lo que tú ves. Pros hay, o sea, nuestros pilotos han sido mucho de, primero, llevar una hoja de ruta de lo que queremos, ¿no? Bueno, hay primero ítems, ¿no? A ver, la parte operativa, ¿no? Que depende de nosotros. Hay una parte que siempre va a depender de ti, que es la parte operativa, logística, desarrollo, estructura, ¿no? Las dinámicas, la atención al cliente, ¿no? Y hay cosas que no dependen de ti, que es la experiencia del usuario, ¿no? O sea, Claro. ¿no? Porque eso, o sea, depende de ti para que el usuario obtenga todo lo que tú has armado, pero no sabes si le gusta o no le gusta, si era para él o no era para él. Eso es lo que ya después evalúas, ¿no? Nosotros siempre, hasta hoy día hacemos pilotos. De hecho, hoy ya con la ventaja de hacer pilotos rentables, ¿no? Que eso es lo que te da un poquito el tiempo, ¿no? O sea, pilotos que hoy son servicios o activaciones o servicios especiales que la gente lo compra, lo rentabilizas, pero para ti es un piloto, porque es un producto nuevo, haces un fútbol session especial o una sesión especial de 3 horas o de 4 horas. Intentan mezclar, no sé, dinámicas colectivas con circuitos de retos físicos, o simplemente haces una noche de trivias en un bar, a ver, vamos a pilotear esto, ¿no? Ya, pero ya con una rentabilidad de que no te genera gasto hoy, pero al inicio es todo inversión. Entonces, primero, creo que desde la cabeza, bueno, en este caso, yo siempre, la idea fue innovar, ¿no? Ser un producto innovador. Y finalmente estamos en un medio donde no había nada creado, entonces era fácil innovar. Entonces cualquier cosa que creabas era llamativo hasta hoy día, ¿no? Entonces siempre estábamos con eso, ¿no? Siempre estar en un medio donde puedas crear, siempre. Y la gente que trabaja en Pro, uno de los ítems principales es
vamos a crear, vamos a innovar. O sea, no es, oye, esta es la hoja, así es la estructura. No. Hay una estructura, obviamente, porque obviamente si no, no podremos estar operando. Ahorita están haciendo entrenamiento y estoy acá, hay una estructura. Pero claro, siempre toda persona que entra a pro tiene que tener una parte de intención de crear algo, ¿no? Hay buenas ideas, hay malas ideas, pero no hay idea mala, o sea, no hay idea mal planteada, simplemente, perdón, no hay idea buena ni idea mala, no es aplicable a nosotros, nada más, pero puede ser para otra cosa. De repente eso funciona, no sé, en otro tipo de no sé, en tenis, de repente funciona, o de repente funciona, no sé, ahora en la parte de animales, ¿no? Que la gente está buscando eso para ese medio, ¿no? No tengo idea, pero para nosotros de repente no. Pero es una buena idea, pero de repente no es para nosotros. Siempre con un área bueno, en mi cabeza tengo gente que trabaja conmigo, bueno, tú conoces a Fernando, a Francisco, siempre intentando crear cosas, nos juntamos a ver, oye, hay estas posibilidades. Primero, obviamente, hoy día es con el tema de optimizar tiempos, espacios, presupuestos, ¿no? A ver, un ejemplo claro, de repente tengo durante 2 semanas un horario que estaba con baja asistencia. Ya, tengo ahí un espacio para crear algo nuevo. Siempre un problema tiene que llevar a una posibilidad nueva. No es un problema y chao. Entonces ahí diseñamos cosas. A ver, voy a poner un ejemplo. Un viernes en la noche. Bajamos un poquito la data y decimos ¿qué quisiera un adulto, amateur, un viernes en la noche? Quisiera hacer esto, no quisiera. ¿Es un día para levantar pesas? No es un día para levantar pesas. ¿Es un día para hacer circuito? No es un día más para jugar fútbol, ¿no? Vamos a pilotearlo. Sale un piloto. Vamos a pilotearlo. Entonces ya eso se le explica. Para hacer cosas nuevas, totalmente radicales, como por ejemplo hemos hecho sesiones en otras canchas, donde, a ver, espacios, muy importante la optimización de espacios, en el tema del deporte. La pregunta es cómo hago para meter una cancha de fútbol 7 que juegan 42 personas. Hay que crear algo, ¿no? Porque ahí está la rentabilidad. Si no, tendrías que subir mucho el ticket. De repente creamos un producto que era para 42 personas, pero terminó siendo para 16. La gente pagaría más por el ticket siempre y cuando no haya tanta gente, ¿no? Tiempos, espacio y diseños. Producto innovador, tiene que haber un tema de innovación. Tú puedes armar lo que sea. Ahora, tiene que haber después cuando un paso antes, que no sé si un paso antes, un paso después, pero la previa es cómo lo comunicas. También es un piloto. O sea, porque puede hacer cómo es el mensaje. Cómo es el mensaje, medio, la comunicación, todo eso también es cómo lo vende. De repente es una buena idea, pero el naming está mal. Y no vendió nada. Y le cambiaste solamente más simple, de repente te das con un nombrezazo y no vendió nada. Le bajas un par de letras o un par de cosas y... Con menos explicación, y ya está. Algo directo y... Más simple. Creo que el piloto te sirve mucho para... Sobre todo en este tema deportivo, yo no sé cómo será en otros medios. Siempre digo a los profesores, profe, esto es un laboratorio para nosotros. Esa cancha de fútbol es un laboratorio. Bueno, también con el pádel, ¿no? Es un laboratorio. Vamos a crear, vamos a experimentar, vamos a hacer una hipótesis, vamos a hacer esto y vamos a ver. Si la conclusión es mala, no pasa nada. Se replantea a la siguiente. Ahora, si es mal, obviamente, si lo tomas como que no, gastamos plata por las puras, todo esto, creo que ahí es donde tú mismo te vas pisoteando, ¿no? El piloto sirve para saber si estuvo bien o mal, al margen de que si costó plata, no costó plata, si fue gratis, perdimos plata. Una idea vale un montón. Sí. Vale un montón, vale como 30, 20, no sé, un sinfín de malas ideas que hayas intentado no funcionar con una buena. Nosotros estamos en nuestro 8º año y la semana pasada hemos hecho un piloto y ya hemos corregido cosas. Ojo, también hay que ir a ver, ¿no? Después ya, cuando ya funciona, ya lo mapeas todo, lo pones bien en formatos, ¿no? Los estableces todos los procesos, y ya, bueno, eso es producto que vende y te puede durar todo un año, ¿no? Sí, algo que creo que es importante, a ver cómo tú lo ves, y yo lo aprendí hace unos años, y tú me lo has mencionado en el sentido que ya tienes una comunidad, puedes probar, y no por la rentabilidad que te puede generar el piloto, sino porque para mí pagar es que el cliente pague, genera un mayor compromiso. Pero claro, obvio, cliente en el sentido de ir a probarlo, de que si no le gusta, te va a decir, oye, ¿qué es esto que me ha dado por...? O sea, ese es el mejor feedback, que venga y que te diga, devuelve mi plata. Claro.
el mejor feedback que te puede dar porque lo has hecho mal. Ahora, pero o para... no le gustó o no era el adecuado, ¿no? Pero para reducir eso, porque siempre va a haber alguien, Claro. para reducir lo máximo posible, tú tienes que reducir todo, tienes que ponerte en el peor escenario. También para plantear un piloto hay que ponerlo. ¿Qué pasaría si esto? Si hay muchos escenarios, intentas reducir todo el proceso, analizarlo antes de salir, ¿no? Para reducir eso, tú tienes que llegar a un piloto muy bien planteado. Si no, no hay, vas a tener 20 chicos que van de 21 Claro. que no le gustó. Entonces, prefiero, o sea, siempre es bueno que de repente a alguno no le guste. Porque no era. ¿Me entiendes? Porque está bien. O sea, no le puedes gustar a todos. Eso también creo que es un gran problema. Uno cree que, o se siente como que, ay, no le gustó mi producto, ¿no? No les puedes gustar a todos. Hay mucha gente que, de repente yo pago por ver una película y no me gusta la película. Claro. No va a pedir mi dinero para que me vean la película. Pero siempre hay eso de que creemos que le vamos a gustar a todos y no es así. Ese es público objetivo, ¿no? De Sí. repente no es tu público objetivo. Exacto. Me refería en el caso de cuando se elaboran pilotos y lo que te comentaba de cobrar versus gratis, ¿no? Que esa es Claro. la primera etapa a Claro. veces. La primera etapa siempre tiene que ser... No, como no hay mucho acceso, buscas, ok, invitar o gratis, qué sé yo, ¿no? Y a veces en ese gratis, invitar no es exactamente o el público objetivo o no tienen ese feedback. Exacto. Qué sé yo. No, Eso más que todo para procesos. o procesos. O, Tiempos, cuando he estructuras. querido probar algo nuevo así, trato de, a ver, saquemos algo para venderlo. O sea, algo que podamos Claro, vender. si es que tiene capacidad de hacer una buena comunicación, publicidad, meterle un poquito de marketing, claro, Para vender en el sentido de, por último, si no me lo compraron, ahí está el feedback. Ya, Claro. ¿por qué no me lo compraron? El producto no era, el servicio no era, el precio de repente claro. no era. Ahora, pero hoy un feedback nosotros más hacemos concreto. pilotos rentables porque hemos trabajado mucho tiempo para que el cliente confíe en lo que nosotros sacamos. También, o sea, es un tema de confianza también. Y eso no te lo trae de una noche a la mañana. Y tienes el público objetivo ahí, O sea, tampoco no son totalmente radicales, ¿no? Son... No, o sea, pero claro, si tú haces tu servicio siempre pensando en que sea de alto nivel, con los detalles precisos, con los procesos precisos, va a llegar una etapa de convivencia entre el cliente y la marca, que el cliente ya es parte de la marca y va a confiar en lo que saques, ¿no? Va a confiar. Sesión especial, ya voy porque sé que lo de Pro lo hace Sí, me va- increíble. Pa. Entonces, claro, también es un trabajo que también, digo, el primer piloto hay que llegar hasta que el piloto sea rentable, sí. Yo creo que sí. Yo creo que en este mundo también del service y tú puedes llegar a que tu piloto sea rentable, sí. Yo creo que sí, pero claro, estamos hablando después de 7, 6 años, ¿no? 5 años. Quisiera saber, para no quedarnos en los pilotos, 2014, 2018 comenzaste, Sí. el producto dirigido a entrenamiento. Yo recuerdo, no sé si fue post pandemia, que me recuerdo que era más en el sentido de pro, porque me acuerdo que tenían los medidores, ¿no? Con digamos que creo que sean GPS, ¿no? Antes Sí. Entonces, ¿cuál es la evolución? Después de ese 19, A 20, en esa época tú hacías todo, tú eras Sí, claro. administrador, hacías la contabilidad. Claro, un poquito de todo, ¿no? Que es como se tiene que comenzar, creo, ¿ah? Porque, a ver, yo di a hacer el proceso del utilero. Lo sé. Entonces, creo que también puedo educar también con el ejemplo, diciéndole, oye, esto quiero que lo cambies. De repente un día me dice, no puedo hacerlo, pero sí se puede hacer, porque yo ya lo he hecho. Sí. Entonces creo que esto es un negocio, comienza como un negocio, entonces tienes que saber todo, ¿no? Punto de quiebres, creo que en la línea del tiempo salimos al mercado con una expectativa alta, nos dimos cuenta de una realidad totalmente no proyectada. Salimos con un eslogan, por ejemplo, que era nunca es tarde. Era Pro Amateur Fútbol, nunca es tarde para jugar fútbol. Estaba diseñado para gente promedio de 35 a 45 años. Gente máster, digamos, ¿no? Entonces, con esa comunicación de que era un entrenamiento profesional para amateurs, ¿no? Vendimos, pero nos dimos cuenta de unas cosas, que por ejemplo, venía un chico de 25 años
y no se quedaba porque sentía que era muy Mucha joven, diferencia. mucha diferencia de edad. Pa. Venía, nos empezó a llegar gente que era su primera vez jugando fútbol, raro para esa edad. No habíamos proyectado que Claro. no había gente que no jugaba. ¿Ya? Claro. Y nos empezó a llegar gente que no jugaba, nunca había pisado una cancha de fútbol. Y nos empezó a llegar gente que también jugaba. Entonces, esa convivencia no funcionó. ¿Por qué? Porque era un entrenamiento muy diseñado diseñado de manera profesional, tipo circuito de pases. Imagínate circuito de pases entre uno que sabe jugar y uno que no sabe jugar. Se pierde toda la dinámica de entrenamiento. Y eso hace que el que sabe jugar se vaya. Se vaya. Y eso también hace de repente que lleguen 5 que saben jugar y uno que sabe jugar, que no sabe jugar, se desilusiona y dice, no, son muy bravos para mí. Entonces también fuimos entendiendo y encontramos un vacío en el servicio y dijimos, algo que sí yo había hecho previo era, yo quiero, uno de mis análisis así rápido fue, me fui a un mall y conté cuántas camisetas de fútbol había, por ejemplo, de entre hombres pasando. Hay gente que caminaba Sí, me fui a un en mall, el centro comercial. antes de sacar el Pro. Mira. Y en esa época no había tanto, ni siquiera, ahora es mucho más todavía. Y era de 10 hombres, 5 tenían camiseta de fútbol. Ah, bacán. Obviamente, ya está viendo que hay una afinidad con el fútbol, ¿no? Después, otro día, analizando, era de 10 hombres peruanos, ¿cuántos les gusta el fútbol? En mi estudio salió que se les gustaban 8, por ejemplo. Entonces, con ese servicio que había sacado, ya no llegaba a esos 8, llegaba, ya, porque la pregunta es, de esos 8, ¿cuántos nunca habían jugado fútbol? Que nunca me la hice. O no juegan No, regular. pero que nunca me la hice. Y había como 3, 4 que no habían jugado nunca. Ah, son aficionados de fútbol, pero que no ejercen el fútbol. Entonces, claro, reducí mi servicio a 2 personas de 10. Mira. Cuando en verdad yo quería llegar a las 8 que jugaban, a las 8 afinidad a las que les gustaba el fútbol. Y dije, claro, está mal esto. Entonces, no, estoy cortando yo solo mi mercado, ¿no? Yo quiero llegar a esos 8. La pregunta es cómo llego a 8 sabiendo que hay diferentes niveles, diferentes conceptos, diferentes pesos, tallas, medidas, perfiles diferentes, ¿no? Lo único que sí encontré es que esos 8 tienen algo en común, que eso sí ya es la pasión por el fútbol. Eso sí ya no te lo cambia a nadie, pues, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé en esta etapa de 1 año y medio de pérdida. A los 8 o 6 meses empecé a analizar todo esto y dije, wow, ya, voy a cambiar. Y ahí fue donde me empecé a nutrir de training centers. Porque en los training centers veía que estaba el que era musculoso con el chico que primera vez hace functional training, por ejemplo. Y convivían en el mismo circuito, pero no convivían entre ellos. Cada uno en su estación. O sea, no eran dependientes. ¿Entiendes? Claro. No era que te paso el... Claro, entonces ahí, man, ya, que empecé a ver esa cosa y dije, ya, voy a llevarlo al fútbol. Y obviamente justo también en ese momento se empezó también una línea en la parte de alto rendimiento que era más trabajo de fuerza, fortalecimiento, justo toda esa tendencia moderna de los jugadores de fútbol también, ¿no? Entonces medio como que hacía match, ¿no? Y ahí fue donde también le cambié el eslogan, ¿ya? Entonces, primero fue Pro Amateur, que es Nunca es tarde. Y le cambié, no era un eslogan emocional, sino un eslogan descriptivo, que era fútbol, y le agregué el funcional. Fútbol más funcional. Y ahí es como que, primer boom. Me empezó a llegar el que jugaba, el que no jugaba, porque querían preparar, porque empezamos a vender, ya no era aprenda a jugar, sino era potenciate físicamente con fútbol. Y eso era como que, man, ya. Es como ir al funcional, pero con fútbol. Pero con pelota. Locura. Ahí realmente pero claro, yo ya tenía 8 meses, 9 meses de pérdida. Entonces, claro, como te digo, al año y medio recién yo veo un número verde, porque ahí fue el primer punto de quiebre. El primer, okay. Que cambié totalmente la comunicación. La producción de videos era totalmente física, ya no era pases, sino era más conducción en velocidad, ¿no? Con pelota, todas esas cosas que, bueno, lo empiezas a armar con los profesores también, ¿no? La parte ya científica, pues, ¿no? Y ese fue el primer cambio, radical. Cambiar la comunicación, estudiar bien tu target y ver cuál es el hueco que tienes porque no está llegando a eso. Y simplemente con comunicación lo cambiamos. Cambiamos también el entrenamiento, obviamente, ¿no? Más circuitos de transiciones entre fuerza y dinámica de juego, ¿no? Cosas que se trabajan ahora, que yo no soy profesor de fútbol ni siquiera, pero ya tengo que saberlas. Y el segundo fue el cambio de branding. Cambiamos el branding ya con esta conclusión. Al año y medio fue donde cambiamos el branding, justo prepandemia.
Porque el logo, primer logo que sacó Pro era mucho de retro, era muy retro, era mucho de tipo ochentero, ¿no? Era más para adultos, pues, ¿no? Más de esa nostalgia de... ¿Qué era? ¿No era Era... el Kettlebell? ¿No era? No, era simplemente un cuadrito con una pizarrita táctica, así, Ok, tranqui, y con letras Pro Amateur, con letras tipo retro, estas de discoteca, de tipo música disco, entonces, que esa camiseta es de... algo así. Ok. Y lo que hicimos fue, oye, esto, claro, un chico para esto, nos empezaron a llegar de 25 a 35, ya lo de 45 habían dejado de consumir un poco, pero todavía había. Entonces ampliamos también un poquito la rama de edades. Entonces cuando vimos también ese cambio, dijimos, creo que el logo no está yendo con el target que estamos apuntando. Y ahí fue donde se creó el kettlebell con la pelota, que era lo que vendíamos, fútbol y funcional. Porque el kettlebell es muy... es funcional, crossfit y toda esta cosa. Y creo que ahí fue el segundo punto que donde sacamos el cambio de branding. Ya era mucho más fácil de entender que era Pro Amateur, es un entrenamiento de fútbol con fuerza, por último, lo decían. Y le agregamos ahí, ya no era el eslogan nuevo, porque entendimos que forma funcional es la descripción del negocio, pero ahí le agregamos algo que era el eslogan que es hasta ahorita, que lo registramos también en ese momento, que era el suda tu pasión, que nadie trabajaba el tema el suda tu pasión era muy inside de la marca, ¿no? O sea, tú cuando subas en la pichanga, claro, o al gimnasio, todo, imagínate lo que te gusta. Y de hecho se puede agarrar para muchas ramas de negocios, ¿no? O sea, suba tu pasión no significa que en fútbol. Tu pasión puede ser otro deportes, ¿no? Pero la cosa es que lo subes, ¿no? Ahora nosotros somos fútbol, ¿no? Ese fue otro punto de quiebre. Ahí sí reventó Pro. Ahí fue donde ya mejor estrategia de marketing, mejor segmentación en temas digitales, ¿no? Para llegar a mejor conversiones, más horarios, más pool, entendiendo el target. Y ahí fue donde, eso fue ya 2019, prepandemia fue eso. Ahí fue donde también el otro punto es cuando Francisco, que es mi socio y mi gerente hoy día, empezamos a conversar sobre la sociedad, porque él veía un gran potencial en esto. Francisco, para eso yo buscaba en esa época, yo estaba ya, me habían tocado mucho la puerta, pero era más como que sin lazo de confianza, ¿no? Era más como que, oye, creo que te está yendo bien, yo quiero entrar, ¿no? Pero no me complementaba, y entendí un poco que yo necesitaba un complemento de gestión más que alguien que venga a poner plata, ¿no? Entonces entró como una sociedad, pero sí de gestión. Bueno, Francisco es ingeniero industrial, 10 años en banca, maestrías en Europa, todo eso. Año sabático después de casarse y ya no querer estar a Lima y volver al corporativo también. Y viene y me busca y dijo, pucha, es todo lo que yo no sé. La parte administrativa, claro, finanzas. Yo no sabía cómo presentarme a un banco a pedir un financiamiento para mi proyecto, ¿no? Entonces todo eso también dice, no, eso sí. Y obviamente la sociedad fue mucho de, si vas a entrar como sociedad, quiero que gestiones, no quiero que pongas plata, ni siquiera. Además, ni siquiera entró con plata, entró con gestión pura. Y eso también otro punto que quiere, que fue prepandemia. Eso fue 2 meses antes de la pandemia. O sea, 2 meses nomás. 2020. Sí, 2 meses nomás gozamos de la sociedad y había ya ingresos fuertes. O sea, y bueno, el otro punto que quiere fue sobrevivir a la pandemia. En pandemia, lamentablemente, muchos centros de entrenamiento murieron. De hecho, los que nosotros nos referenciábamos también murieron. Y nosotros nos planteamos en pandemia, bueno, la pasamos crisis personales también. Intentamos hacer negocio con lo que podíamos y lanzamos la tienda deportiva de Pro. Trajimos cosas de afuera con financiamiento, ¿no? Vendimos unos productos con nuestra marca Pro, pero nuestro objetivo principal, nos sentamos y también ser realistas, dijimos, ¿cuál es el objetivo de Pro? Y era que la marca sobreviva a toda esta... Porque nosotros sabíamos, porque también se escuchaba de todos los nuevos estudios, que la salud, todas estas cosas, sabíamos que el día 1 que nosotros activemos post pandemia le íbamos a reventar, pero teníamos 11 meses, esperamos, porque el deporte, ¿te acuerdas que fue lo último en abrirse? Con restricciones, con todo, pero fue el último ítem. La gente se quejaba porque era, ¿cómo es posible que el deporte, que es lo que más necesita la gente, no lo haga?
Y nos sentamos como a eso de julio, agosto, y decíamos, ¿cuál es el objetivo ahora? Ya fue esto, ¿no? No, el objetivo es mantener, si nosotros sobrevivimos con la marca activa, boom. Y lo que hicimos fue ahí, sin ganar plata, porque fue todo, o sea, no cobrábamos por ese servicio, fue abrir el entrenamiento de fútbol en casa. Entonces cogimos también referencias de esos entrenamientos en casa que hacían calistenia, todas estas cosas, pero llevarlo con la pelota. Entonces hacíamos más hits con pelota, bla, y empezamos como que la gente se metía, en serio. Claro, que también era gratis. Contacto, ¿no? Pero todos los clientes que tuvimos activos decían, oye, te doy este entrenamiento. Ya, buenazo. Y lo que hicimos fue sobre la marca, y la marca siguió, hacíamos buenas producciones, todo. Y cuando dijeron que ya podemos activar, sí, pues como fue nosotros activamos el 2 de enero del 2021. Ya después de casi 9 meses casi. Y fue una locura, la preventa fue una locura, números totalmente hiperverdes, y ahí comenzó todo realmente pro como empresa. Porque también en la pandemia nos formalizamos, creamos web, todo era antes un WhatsApp, claro, un correo WhatsApp, pasamos a la automatización, creo que es el modelo que hay que seguir. Hoy todas las ventas de Pro pasan por la web, el 85-90% de las transacciones de Pro son online, el 15-10% todavía sigue siendo offline, que hay gente que te pasa un yape, que te pasa un plin, ¿no? Cosas así. Pero todo lo llevamos a eso porque creamos una web, una pasarela de pago, reserva de sesiones, conteo. Ya no había que poner Jesús comienza el primero y termina el primero. No, porque eso era así, Pro antes. Dijimos, no, ¿cuál es la modernidad? Si nosotros nos vamos al modelo de negocio como empresa, vamos, y como realmente un negocio escalable, tenemos que adaptarnos a la tecnología, al tema digital, y que sea un modelo de negocio más rápido. O sea, claro, nosotros con la comisión de pasarela nos cobraron un montón, pero la gente ya no tenía que pasar un yape. No, el control, registro. Con registro, todas estas cosas. Y es, claro, relanzamos Pro ya con un sistema de reservas. Entonces tú llegabas y ya no era, ¿cuál es tu nombre? Sí, a ver, déjame, te quedan todavía te quedan 3, Era como, ¿cuál es tu nombre? Ok, pasa, ya está, nada más. O que pasa, tomamos chaleco, toma, y el entrenamiento así, ya está. Y automáticamente registrado, se les descontaba una adhesión, o sea, todo automatizado. La gente ya recibía mailing, recibía notificaciones, recibía nuevas ofertas, promociones, nuevos horarios. Y así fuimos escalando, ¿no? Y el otro boom creo que fue la segunda sede, que fue el Polo. Eso del 2000... eso fue 2000... Porque no, perdón. 2021 reabrieron. Perdón, la segunda sede fue Costanera, el límite de la Perla con San Miguel, porque teníamos una data de la poga que hicimos en ese momento con la web, que nos botaba que mucha gente de San Miguel iba hasta Surquillo a entrenar. Realmente porque trabajaban ahí por cerca, pero era mucho, entonces nos fuimos para allá. Eso fue 2022. 2023 la tercera sede, y ya obviamente mucho más escalable, pues, ¿no? Volumen de ventas. Ya no eran 120 ventas al mes, eran 500 ventas al mes, ¿no? Obviamente bajando los tickets, aumentando los presupuestos, siendo mucho más masivos. Y así, ¿no? Esas son las etapas que creo que hemos pasado de donde... Y el otro ya es un mantenimiento de una marca un poquito más posicionada. Se abrió el mercado, ya salieron competencias, ¿no? Habían competencias antes, pequeñas, ya salieron competencias replicando nuestro modelo, con reservas, ¿no? Replicando hasta la parte de visual, la parte de creativa. Nosotros fuimos un poquito más referentes en temas de estrategias, de ventas. Nosotros poníamos una campaña y nos la copiaban. Estaban un poquito más referentes. Se abrió el mercado laboral también para muchos profesores, en otras academias, fue para adultos. Y eso ya fue, creo que los últimos 2 o 3 años, ya eso ya es un mercado que ya existe. El fútbol para adultos ya es un mercado real, donde... Actualmente hay varios. Sí, claro. Hay varias academias para adultos, un montón, campeonatos, ligas. El servicio para adultos... Pero más como servicio para adultos, a mí me gusta haber abierto este mercado, profesionalizarlo, digamos, en un sentido así. Y también, o sea, no con nosotros, pero se abrió un campo laboral para el profesor que tenía la noche libre. Y ahora entrena adultos, entrena grupo de exalumnos, y se ha abierto Claro, entonces está bueno porque obviamente genera trabajo,
¿no? No conmigo de repente, ni con Pro, pero de repente con otros emprendedores. Sí, o ¿no? profesores, ¿no? Que haces también entre Claro, horarios. sí, claro, y eso está súper bien. Sí, el tema del deporte es que también a veces los profesionales del deporte no son tan bien remunerados. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, ese es otro tema. Encontrarle algunos medios y todo es algo... Sí, estoy en un mundo, en este medio tan informal que es nosotros nos copian, por ejemplo, nos han copiado el modelo, o nos han replicado, mejor dicho, porque ya esto ya se sabe, ¿no? Como es todo el tema. Pero lamentablemente de repente lo hacen low cost, ¿no? O de repente lo hace el mismo de repente se juntan 3 profesores, lo hacen, uno es el... Claro. Y claro, no es con ese servicio que nosotros tenemos, pero claro, ese es el medio. Entonces de repente alguien que llega a ellos, que lo hacen con total ganas de ganar, de ser rentables, ganar dinero extra y todo eso, de repente por ahí como que mueve un poquito la bruja al medio general de fútbol para adultos, ¿no? Entonces de repente uno generaliza, es como que de repente vas un día, o sea, yo pruebo karate un día, claro, y me toca justo llega al peor, pues, ¿no? Entonces yo ya después, no, creo que el karate no es para mí. Entonces ya dices, no, el fútbol para adultos de repente no es para mí, ¿no? De repente todos son así, me imagino que todos son así. Y lo bueno es que nosotros tenemos buena retención, y creo que también hay que buscar eso, la retención del cliente con la satisfacción del cliente, ¿no? ¿Aprox en porcentaje? ¿Tienes una idea de retención? 70% mensual. Bastante bien, Sí. bien. Eso es buscar la retención y es un buen indicador también del negocio, ¿no? Porque se vuelve como un piso de ingresos que tienes todos los meses, ¿no? Claro. Sobre eso. Y ojo, que la variable de adultos sea diferente que la de niños, porque yo te hablo del 70% que regresa a entrenar, pero con una frecuencia de repente de un mes fuera, pero regresa. O sea, siempre hay una renovación, el 70% del mes es renovación. Claro. Porque el adulto te puede pagar hoy día, pero no sabe qué va a pasar mañana con su vida si no es planificado. O de repente le salen cosas extras, ¿no? Entonces de repente no te dejó de comprar porque no le gustó, se fue a comprar porque no puede ir, ¿no? Entonces de repente deja un mes, 2 meses, pero regresa. Un mes, 2 meses, de repente hay Entonces en el general el 70% mensual, ingresos son por renovaciones. ¿Y en números cuántos clientes tienen mensual? Activos, sí, aprox entre 1.200 y 1.300 personas activas. Que van a un entrenamiento en el mes. Claro, que dentro del mes, de repente a mí se me acabó en el 10, ¿no? ¿Solo fútbol o estás contando pádel también? No, solo fútbol. Solo fútbol. Sí, solo 1.200, fútbol. ¿Me dijiste? Activos mensuales. Ya, son que puede ser que hoy se pueden ir a reservar. Ese es el promedio, por ejemplo, esa es la métrica 2025, que ya justo ya se cerró la métrica y nos votó eso. Y hay picos, ¿no? Pero claro, ese es un promedio estándar que tenemos en Pro, ¿no? Que eso es la comunidad que tienen ahora, ¿no? Que es el años, volumen. Es la comunidad activa. Después hay una comunidad silenciosa que es la que ha pasado y hoy ya no está por X motivos, que claro, la base de datos es mucho más grande, ¿no? De hecho, el enfoque de esto también es la generación de base de datos, ¿no? O sea, no puedes tener un negocio hoy día sin generación de base de datos, porque ahí está la riqueza de tu cliente, tu estudio, tu análisis, tu retargeting, tu doble compra y todo lo que puedes generar con esa base que tú generas y que hasta es atractiva para las marcas, los auspiciadores, activaciones que quieren hacer a Pro, en el pádel también, ¿no? La base es tu carta de presentación hacia otros aliados comerciales, ¿no? Sí, te mencioné esto Pro por los años y todo ha generado ya un volumen totalmente diferente a los competidores, ¿no? Te permite sedes, horarios, probar, tienes ahí una comunidad piloto, de todo lo que escribe, la gente va a querer probar cosas nuevas, ha generado confianza con el público objetivo, etcétera, ¿no? Me gustaría hablar de el cliente de tu servicio, ¿no? Que es el adulto, que es post pandemia, lo hemos conversado también en la diplomatura, está más interés en el bienestar general. Creo que a raíz de la pandemia hay una preocupación general en el bienestar integral, la parte física, emocional, psicológica. Ahorita todos lo tenemos súper claro, sí, ¿no? Tanto la parte emocional, psicológica, más la parte física, todo el mundo reconoce que tener una buena salud es importante y que el deporte, la actividad física está súper ligado, ¿no?
Y como tú bien dices, hay una predisposición a invertir en ello, ¿no? Carreras, entrenamientos, gimnasios, amigos que tengo triatlón, ¿no? Increíble, antes no hacía nada, ahora hay un volumen, ¿no? Entonces, ¿tú qué has visto, qué piensas de este target de adultos con respecto a bienestar físico, ¿no? Primero que es un antes y después de pandemia, ¿no? Creo que el rubro de servicios o comunidades post pandemia se ha abierto demasiado. En nuestro caso, pasamos de ser un cliente que le costaba mucho tomar decisión si es que entraba algo nuevo o no, a un cliente que está necesitado de cosas nuevas y que ya no tiene miedo de probar gente nueva, comunidades, ¿no? De entrar a la cancha solo con 40 chicos que nunca lo ha conocido y entrar. Creo que se ha perdido ese miedo de el qué dirán también, bastante. No, estoy entrenando fútbol de adultos, ¿no? Como que algo así pasaba antes. Hoy ya no, hoy es un training más. Creo que el tema de formar comunidad hoy es el pilar de cualquier servicio deportivo de entretenimiento. Creo que las personas hoy día están buscando mucho el tema, y creo que se ve reflejado mucho en comunidades de runners, comunidades de pádel, comunidades de triatlón. Sí. Me está pasando a mí en el tema del fútbol, que era lo más alejado a eso, porque ya todo el mundo tiene su comunidad social de pichangas. Sí, de pichangas, o de ir al partido, era raro. O de ver fútbol, ¿no? Y hoy en Pro te puedo asegurar que hay cientos de chicos que han generado sus propias comunidades ahí. Hay comunidades que ahora pichanguean entre ellos, que van a entrenar a Pro y pichanguean, de todas las sedes, ¿no? Ya se vuelven amigos, se vuelven patas. Cuando hacemos un evento social van y, pucha, parece que se conocen de toda la vida. Y es como que, oye, pero tú no tienes 40 años y ya vienes de tu mundo social, tienes un nuevo mundo. Sí, están buscando eso. Con el tema de la parte de salud, creo que siempre hubo un espacio. Eso sí, creo que siempre hubo espacio para que la gente busque qué hacer en sus momentos de ocio. Post office, ¿no? Algo así. Post trabajo, ¿no? Igual también, esto creo que me pasaba a mí, o sea, yo iba al gimnasio porque después iba a mi casa después de trabajar y no hacía nada, tenía que hacer algo, salía con mis amigos, iba al cine, siempre estamos buscando qué hacer en el momento de ocio, post trabajo, porque el trabajo te manda una carga emocional muy fuerte. Y hoy con el deporte se ha aumentado esa necesidad de cubrir espacios, ¿no? O sea, no, hoy día la gente busca excusas para salir, busca excusas para unirse, busca excusas para hacer algo. O sea, tú no vas a un bar, oye, me han dicho que ahí venden un buen ron Coca-Cola. No, vas porque quieres es la excusa, es la excusa para ir a hacer vida social, a estar con tus patas, desconectarte un poco de la realidad. Algo que pasa en Pro, que es mucho que veo que, claro, la gente entra, se desconecta realmente una hora de su vida. Que no pasa en un gimnasio, porque no estás cargando pesas, pero estás con tu celular, ¿no? O sea, de repente he visto, la gente, realmente que desconectas de la realidad para estar ahí un rato en la cancha, es como una pichanga. De hecho, un insight es cuando te molestas con el pata que sale de la pichanga a buscar su celular, ¿no? Oh, desconecta un rato. Claro. Es eso, ¿no? Creo que estas tendencias, todas estas cosas va para bien. Y creo que está mejorando también la calidad de la sociedad. Se está viendo mucho más refuerzos en los fines de semana, los grupos deportivos que salen a las calles, no solamente con el mío, ¿no? Sino con otros deportes. La gente está probando deportes, eso, o sea, hablando ahora, tirando para el pádel, la gente está probando deportes, el pickleball, el surf, ves colas ahí que quieren probar como nuevo deporte. Creo que hay un movimiento de experimentar cosas en una edad que dices que antiguamente era como que no, eso ya no es para mí, ¿no? Hoy creo que hay mercado para todo. Y eso es bueno porque a nosotros nos beneficia. Tenemos que impulsarlo como responsables de una marca que da adultos. Tenemos que seguir impulsando el tema de la salud, de hacer deporte. Al fin y al cabo,
te hablo por pro, no te hablo por otros trainings o otros. Nosotros hemos entendido que el cliente en pro va, primero porque es fútbol, y segundo es porque necesita, la vida lo obliga a hacer algo. Claro. La obliga a tu vida a hacer algo. En tu casa, no sé, tienes hijos, te matan todo el rato estás ahí con los hijos, el estrés, necesitas estresarte, de repente no das con la energía que tienen tus hijos, necesitas más energía, ¿no? O de repente en el trabajo, estas cosas de que quién se ve mejor, quién se ve peor, ¿no? Entonces, o por último, no hacer nada, estar todo el día sentado, llegas a tu casa a ver televisión, oye, anda, párate y haz algo, ¿no? Claro. Creo que la vida nos está exigiendo hacer algo post vida laboral. Y yo siempre digo a los clientes de pro, o sea, en pro, sí, parte física, fitness, intentamos que los chicos se cuiden, pero tampoco lo vas a cambiar como persona. O sea, no vas a llegar a pro y yo nunca te voy a decir, oye, ahora tienes que comer tal. Te puedo asegurar que el 50% del cliente que va a pro, después termina pro, se va a su casa, se pide uno de estos deliveries y no pasa nada. Es un equilibrio. Lo que sí buscamos es un equilibrio. Haz deporte y disfruta también tus gustos, porque no va a cambiar tus gustos. ¿Me entiendes? Y eso con respecto a conocer a tu público, porque es diferente cuando haces deporte para chicos y... Es otro tema. Es más formación, ¿no? Es otro tema. Aquí tú le ofreces a la persona un divertimento, un equilibrio, salud. Un equilibrio. La gente busca equilibrios hoy día, creo, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo hago? A ver, me voy a hacer mi running 1 hora en la mañana y en la noche yo sé que ya me puedo tomar 2 chelas tranquilo. Yo creo que ahí con los adultos es un tema de conveniencia, ¿no? O sea, el adulto ya tiene un carácter, una formación, unos horarios, una forma de vivir, ¿no? Entonces, exacto. Hasta, y eso también lo convertamos en un momento, al ser formación para, o mejor dicho, práctica deportiva para adultos, la relación con la empresa, con el centro, qué sé yo, es diferente, ¿no? Sí. Conveniencia en horarios, Hay otro tema muy importante que eso creo que desde hace ya post pandemia, qué sé yo, por los servicios, las conveniencias. Recuerdo que en muchos lugares era muy estricto en las recuperaciones, qué sé yo. Ahora no sé si por las aplicaciones, todos nos hemos acostumbrado a pagar por lo que exactamente te dan. Sí. ¿No? Esto con las aplicaciones que era con premium de, no sé, de $5 mensuales toda la música. Sí. Si quieres una película ahora puedes alquilar $3, $4. Entonces creo que ya tenemos ese chip de que yo pago exactamente por lo que recibo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esa flexibilidad creo que es muy importante. Todavía hay algunas que están un poquito detrás en cuanto a servicios de guía, están en lugares en los que te piden certificado médico, recuperación, todo un trámite para... Claro, lo maneja con términos y condiciones, ¿no? Que tienes que aceptarlos. Claro. Y sí, no, o sea, eso te da muchas libertades. Y también educar también al cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, en Pro y que veo que de repente por buscar más clientes, otros de repente lo hacen, es, si tú reservas y no vas, no te la voy a devolver, o sea, ya ocupaste un espacio en el service, ¿no? Es como que decirle a Netflix que, oye, este mes no vi ni una película, sí, devuélveme mi suscripción. O sea, también las marcas tenemos que hacer respetar nuestros términos, nuestras reglas, también para... Que sean, pero acorde al cliente, ¿no? Creo Exacto. Que acá es... Acá horas antes, ¿no? Horas antes lo cancelas tú, pero claro, si no cancelas y ocupas espacio, te puedo ayudar un momento, pero también hay que ser hincapié en eso para que las cosas claras con el cliente, siempre. Si tú no eres claro con el cliente, viene una bola de nieve que al final es una informalidad total y eso te puede jugar mala pasada, sí, porque vas a... Todos descontentos. Porque exacto. Si no tienes las cosas claras, al final terminas sí. con ¿Y cómo digo? 100 casos sí. diferentes. Y lo que sí hay que ponerse es que si no te gusta mis términos o mi reglamento, mi forma de visión como training, de repente no soy para ti. Y ya está. No hay tanto drama, ¿no? De repente hay otros que lo hacen diferente y les gusta más. ¿No? Emprendimiento. Si volvieras a emprender, ¿cómo lo harías? ¿Lo harías igual? No, ya. Con un piloto más pequeño, ya un poco con la experiencia, porque a raíz de los emprendimientos uno agarra también experiencia en el punto cero, ¿no? Claro. O sea, si la pregunta va porque con todo lo que hace o... Claro. Ah, no, con todo lo que hace lo hubiera hecho totalmente distinto, ¿no?
O sea, felizmente hoy creo Primero, creo que pierdes un poquito el miedo. Cuando a medida que vas emprendiendo. Sí, obvio. No, ya... creo que emprender es diferente de ser, digamos, socio de una empresa donde tú mismo te denominas gerente, ¿no? Claro. Es diferente a un corporativo que tiene procesos, ¿no? Todo más establecido. Que al final como nosotros queremos ya ser corporativo, pero de repente es otro modelo de empresa. Sí, obviamente hay muchas cosas que corregiría, pero claro, eso no te lo da más que la experiencia y el tiempo. Han habido miles de errores que hoy ya siempre el objetivo es reducir el margen de error. Creo que el margen de error siempre va a existir. O sea, de que la experiencia te da que el margen de error sea mínimo, pues, ¿no? De hecho, de todas maneras, cuando comencé, el margen de error, yo pensé que era 30 y en verdad fue 80. O sea, todo mal. Creo que ayuda a dimensionar el riesgo. Hoy es mucho, por ejemplo, nos pasa con el pádel, que hemos ahora emprendido con el pádel, que ya tiene 7 meses. Y claro, con mucho más tranquilidad, ¿no? Con mucho más experiencia, ¿no? Punto de equilibrio desde el primer mes, ¿no? Y así, porque ya sabes cómo activar, cómo reducir márgenes, ¿sabes? No entusiasmarte tanto, porque la gente... con la primera, ¿no? Buena noticia, por así claro, no, tranquilos. Entonces, cada vez que hemos emprendido en algo ha sido bien como que ya vamos a hacerlo, porque obviamente está estudiado y todo. Hay riesgo, sí, como todo. No sé, ojalá encuentren un día un modelo de negocio que no tenga riesgo, ¿no? Porque es futuro, o sea, como no existe, todo entonces, lo nuevo hay un con nuestro margen ejemplo del pádel, que ahora tenemos el complejo del pádel, con esta nueva sociedad, del primer mes, punto de equilibrio. Seguimos en punto de equilibrio. Con algunos también, esto con tema de obra también, que ha habido unos problemas, ¿verdad? Pero nada, con la tranquilidad del caso, no perdiendo ya, o sea, ya no invirtiendo más, pero creo que te da los 8 años que tenemos atrás, pues también, ¿no? Cuando hemos sacado una sede, cuando hemos cambiado de sede, totalmente tranquilidad, corregiría muchas cosas, ¿no? Los costos, por ejemplo, hoy... El tema de la optimización de espacio, costos horario. Empresariales creo que es uno de los focos más principales, cómo reduzco gastos administrativos para poder operar mejor y poder vender lo mismo que vendía antes, pero claro, con más 10%, margen. 20% menos en gastos anuales, ¿no? Obviamente todo eso es 10%, 20% más en utilidad anual, ¿no? Si es que mantienes una curva de ventas igual, ¿no? En esta etapa, ¿no? Que ya tienes un volumen de gente, puedes mirar hacia adentro. Claro, hoy día, por ejemplo, yo hoy día digo, si pudiera tener el gasto que tengo hoy día optimizadísimo hace 3 años, claro, la utilidad hubiera sido 2-3 veces más que la hemos tenido todos los años. Pero claro, eso te da este año que hay cambios, reformas. Puedes pensar también cuando ya tienes la parte de ventas media. Sí, exacto. Craneada, un poquito hacia adentro. Lo que sí sí volvería a emprender, eso sí, siempre con el riesgo del emprendimiento. Creo que te da muchas libertades, sobre todo lo que nos gusta crear, porque al fin y al cabo yo vengo de la parte creativa, ¿no? Lo trasladé al deporte, lo trasladé a un negocio, pero sí volvería a emprender con mucho más menor margen de riesgo, con más utilidad de repente. Y siempre desarrollando trabajo, porque creo que eso es también un pilar de Pro, que desarrolla trabajo. Y también lo que sí mantendría sería la paciencia y los tiempos de trabajo correctos para lograr los objetivos. No me desesperaría nunca. Yo agarré la experiencia, que ya tengo 3-4. Yo creo que el primero fue el que me demoré más en de que le das vueltas, que sí, ya es el momento, ya hasta que lo haces con un poco más de miedo. Creo que después con el tiempo vas perdiendo, te decía, ese miedo, ¿no? De probemos, ¿no? Probemos. ¿Pierdes el miedo a poner enter? Claro. ¿Publicarlo? Ya no, ya estamos correctos, todos estamos alineados, ok, el proyecto va, chao. Sí, creo que el primer cambio es eso, que ese lapso de pensarlo se reduce. Es más, ahora quiero ya probarlo, o sea, en el sentido de... No, claro. 2, la planificación de cómo vamos a probar, que creo que puede pasar 2 cosas, en que te quedes muy corto, o sea,
muchos recursos o muy pocos. Claro. ¿No? O sea, que gastes más de lo que deberías gastar, que a veces pasa, pero también pasa que a veces por ir muy corto con lo mínimo, no entregas el primer servicio que querías, hay cosas que debiste comprar con cierta calidad y no está. Nosotros hemos hecho al revés. Hemos sido muy alto y hoy ya la etapa de optimización, sabiendo que ya tengo algo que lo puedo optimizar, que el servicio nunca va a bajar de calidad, optimizándolo, trae que la empresa está pensando en 10 años más. Claro, pero ese peso para un piloto que ya es dentro. Claro. Para algo nuevo, al menos cuando comienzo algo nuevo, siempre no lo dimensiono hacia abajo, sino un poquito hacia arriba. Claro, eso es. Vamos a comenzar bien para tener y sobre eso se optimiza. Exacto, para tener un buen futuro, feedback, ¿no? O sea, claro. esto ya, vamos a probar que no es negociable. Ya tiene que haber esta calidad, no sé, de materiales, esta calidad de lugar, tal. Ya sobre esto, lo mínimo que vamos a estar sobre esa base y voy a tratar de venderlo para que tener el feedback, ¿no? Exacto. Entonces, porque a veces, no eran los materiales, no era esto, entonces no entregas el primer punto. Y dos, cuando es tema de servicios, como tú dices, la primera impresión, ¿no? A veces a veces llevo a campamentos, que se yo, el primer día es el día uno clave. vendes, mejor dicho, la gente que en mi caso que hemos vendido la idea corrobora, ¿no? El primer impacto es donde él dice bien. Exacto. Creo que aquí no era, ¿no? Es que el primer impacto es todo. Para mí, creo que en marketing o ventas y todo no hay segundas oportunidades. Pero si no demuestras toda tu capacidad. Yo siempre, por ejemplo, una filosofía de Pro es a los profesores, al staff, siempre hay que pensar que hay uno nuevo en cancha que nos está conociendo hoy día. Siempre, cada día, cada entrenamiento hay una persona nueva. Si nosotros trabajamos así con esa mentalidad, sabemos que cada día para nosotros es un evento. Y hay que estar impecables, hay que estar como que, por lo menos en el servicio, ¿no? Después pueden haber errores, ¿no? Sí, errores que justo pasan, eventualidades, ¿no? Cuando es servicio, pero cuando tú ya estás planificado, siempre va a pasar. Producto menos porque la idea es entregarlo. Y lo que tú buscas es, al margen de que esa persona sea o no tu cliente futuro, ya sea una buena impresión de ti. Entonces esa persona se va a ir y va a decir, mira, probé este servicio X, la verdad, no es para mí, pero la verdad, profesional, espectacular. Creo hasta lo va a recomendar, siempre, pero creo que te puede gustar. Anda, míralo, que se da una ojeada. Entonces, eso es punto clave, desde cualquier punto de vista de asistencia al cliente, usuario, consumidor y todo. Tratar de que la persona que va a estos servicios sea un promotor orgánicamente, ¿no? Eso es como que ya riqueza pura, ¿no? El boca a boca, estas métricas. Has mencionado 2 puntos. Uno que lo mencioné antes de los pilotos previos de preparación, que no tocaban, tenemos un curso de academias, que había un grupo de alumnos que iban a montar su academia para este verano y querían comenzar las clases en enero. ¿No? A venderlo y comenzar clases en enero, ¿no? Y yo le dije, oye, por lo menos finales de noviembre, para que el que se va a matricular en enero ya tengas un mes de operación, porque tu profesor es primera vez que llegan, capacitación, su primer entrenamiento ahí no va a ser el mejor. Tiene profes que tienen 5 años, o sea, 5 por 50, no sé, deben tener 300 entrenamientos en pro. Entonces, además, ¿a quién le vendes también, no? Yo recibo ya un entrenamiento pulido, ¿no? En cambio, te vas a preparar por lo menos unas semanas, meses antes para que el cliente reciba un servicio que ha venido en mejora, ¿no? No puede ser... Y bueno, en este caso, el tema de que el tema, por ejemplo, de academia o talleres de verano para niños, una cosa es el usuario, que es el niño, y una cosa es el cliente, que es el papá. Esa es otra... Es otra comunicación. Es doble chamba, digamos, ¿no? Sí, felizmente yo tengo un sistema donde mi usuario es mi cliente. Entonces, claro, nosotros cuando sacamos es eso, o sea, la preventa, el padre de familia en quincena de diciembre ya está pensando qué hacer con su hijo en enero. Es más, hasta noviembre está pensando en qué lo vamos a meter después de Navidad, en talleres de verano y todas estas cosas. Entonces, salir en diciembre es una locura, ¿no? Bueno,
Puede hacerlo, pero reduces Te ese... pierdes hay varios tipos. El padre que el está desde padre- noviembre, Exacto. uno que cuando recibe la O libreta a de última hora, notas, claro. ahí recién y el otro que el 1 de enero está buscando. O sea, hay Yo soy el del 1 de enero, por ejemplo. Yo soy el del 1 de enero. Claro. No, hay otros que en octubre ya están, oye, ¿qué van a hacer en verano, señora? Todavía, pues estamos en octubre. Era lo que mencionaste del piloto. Y de la recomendación, ¿no? De que... No, el boca a boca es todo. De la recomendación boca a boca, que es cuando estás igual comenzando un producto o servicio, más que ver publicidad, diría qué tantos se quedan y qué tantos vienen por recomendación. Claro. En el sentido de que, mira, por aquí es. O sea, El 30% de los clientes nuevos que llega a Pro es por boca a boca. y eso es un feedback. Amigos de amigos que le pasó la voz, ¿no? Claro. Referidos, ¿no? Ese es pasa que tu Esa es riqueza. está medio consolidado, pero para alguien que está en ese proceso de comenzar, yo buscaría me están recomendando y si no me están recomendando, ¿por qué? Claro. ¿No? Cuando voy puliendo el servicio y veo que ya vía diario por sesión te empieza a llegar 1 o 2 de referidos, ok, creo que acá hay algo, ahí sí ya vería Claro, obvio. marketing, Cuando publicidad, todo. te recomiendan es un indicador altísimo. Porque si tú pones publicidad, llega, se inscribe de repente por la primera ilusión, te queda un mes y se va, estás invirtiendo en... Es un indicador muy de alerta, pero también hay que saber por qué llega. Porque también de repente son por ubicación, ¿no? O me quedo cerquita, ¿no? Claro. Entonces hay que analizarlo bien, pero creo que el mayor porcentaje de ese indicador es por la experiencia del propio usuario, ¿no? Recomendación, Del cliente, etcétera, sí. que eso creo que para los que tienen negocio, empresa, es un indicador importante sobre De cómo la va el satisfacción del negocio, cliente. cómo va el negocio y qué puedo hacer, ¿no? Sí. ¿Qué acción? Ok, tengo esta gente que está llegando, ok, Tu ahora NPS sí. está altísimo. Exacto. Yo por ejemplo, servicio que no lo tengo muy bajo, reformular y no le invertiría, por Claro. ejemplo, en pauta. El que sí está con bastante recomendación, hay estrategias de Obvio, marketing, porque estoy vendiendo algo que... pones tus balas ahí, exacto, exacto. ¿no? Pues si no, el otro, como te digo, vienen, se van. Al fin y al cabo, mira, estamos hablando de modelo de cliente, negocio, y no necesariamente estamos hablando de deporte ahorita. No, puede ser de podría cualquier. ser Entonces es también clase de cualquier cosa. llevar eso, ese profesionalismo, llevarlo al deporte hoy, Deporte, ¿no? que hace no hay mucho. Claro, exacto. Creo que es un medio todavía que tiene mucho por corregir. Que no hay mucho, y para quien lo hace, creo que hay beneficio. Tú has visto que el programa amateur, en tu experiencia, hay una gran diferenciación, ¿no? Y el mercado elige, ¿no? El mercado elige, el mercado... Sí, claro. El mercado igual, beneficia. el cliente es libre de buscar otras alternativas y todo, pero claro, ahí es también cuando te comparan. Claro. Y de repente también se van por precio, pero prefieren estar en Pero Pro, no es ¿me cliente, entiendes? No, claro. pero de repente tienen todas ganas de ir a Pro, pero de repente por precio el otro día es muy barato y dices, ¿sabes qué? Me da para acá, pero me encantaría estar. Entonces tú tienes siempre que pensar al margen de que te consuman o no, en mi caso, quiero que sea una buena impresión. Creo que la marca siempre esté por encima de... O sea, que tiene que estar bien corto plazo. posicionado, ¿no? Claro. Porque eso te va a dar riqueza a futuro, ¿no? Puede ser que por eso es un ejemplo claro, porque también hay gente que de repente no tiene el ticket en el momento para pagarlo Claro. y quiere hacer algo y encuentra otra alternativa. De repente siempre quiere estar o en el mío o en otro que también de repente le gustó, pero se va con la sensación de que me gustaría estar ahí, pero todavía Ya no hay ahorita. ¿no? Ahí también lo que hay que hacer el tema de los puntos pro, todos estos beneficios para que siempre haya un reconocimiento a ellos, pues, ¿no? Buena idea lo del branding. Trabajando corto y a largo, ¿no? Largo Sí, es el siempre, branding, siempre, largo es siempre. el branding. El corto es Sí. vender hoy día, que esta persona Vender que con ha buenas venido, estrategias, ¿no? y el largo es, ok, ¿qué hacemos? Que en esa misma sesión, corto sería Conversión. convencerlo, pero que se lleve, ok, acá lo hacemos bien, ¿no? Acá... Siempre tienes que, del 100% de toda la gestión de marketing que puedas hacer, para mí es cuánto le quiero poner de awareness y cuánto le quiero poner de conversión, ¿no? Si puedo hacer ambas al mismo tiempo con la misma fortaleza, increíble. Pero claro, a veces no todo es paraíso, eso, ¿no? exacto. No todo es paraíso. Entonces, es lo que uno busca, ¿no? Siempre pensando a futuro, sabiendo que tienes que convertir hoy, ¿no? Construyendo,
¿entiendes? Bueno, Luis, te agradezco mucho el tiempo de esta entrevista. Gracias a ustedes por estar atentos a nuestros canales. Esta entrevista de emprendimiento deportivo. Mira, nos hemos quedado cortos, no nos hemos profundizado tanto en Pro Amateur, en los proyectos que están adelante. Espero tener una nueva edición. Y para toda nuestra comunidad, esta entrevista va a estar disponible en todos nuestros canales, YouTube, Spotify, etcétera. Y esto es parte igual de nuestra forma de complementar la formación que tenemos en la Universidad de Gestión Deportiva. Comentaste, ¿no?, que hemos estado hablando de negocios en paralelo del deporte, ¿no? En algunas partes parecía que no necesariamente tendría que ser deporte, y me gustaría que todo eso lo traslademos al deporte, ¿no? Si podríamos hacer más y crecer la comunidad, personas que se arriesguen a emprender en el deporte o a hacer servicio en el deporte de esta calidad, creo que sería bastante interesante para la sociedad en general. Así que, Lucho, muchas gracias y a disposición para cualquier otra actividad, y felicitaciones en realidad por la promoción del deporte, la comunidad que tienen en Pro, que es súper buena de su usuario. Juego en Pro y puedo dar fe de la calidad de servicio de la empresa, y por cómo también ha venido creciendo a nivel de organización, ¿no? No, gracias y nada, ojalá que sirva para alguien, ¿no? De hecho, uno cuando cuenta su experiencia no tampoco es el dueño de la verdad, pero son de cuenta su vivencia, y creo que le puede servir a alguien dentro del medio. Tú, Jesús, como usuario y también como encargado de este proyecto, la verdad está bueno esos espacios para nosotros, y nada, cuando quieras ir hablando, segunda etapa, hay otros proyectos ahí que tenemos en mente, otros deportes, y nada, nosotros seguimos tratando de crecer por nuestra parte, ¿no? Listo, Lucho, gracias, hasta luego, comunidad, nos vemos pronto.